Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Creo que más que importante, bueno, le vamos a contar un poco a la gente, ¿no?, lo que está pasando con la conformación del jury de enjuiciamiento, una de las herramientas que hay en la democracia. Creo que le vamos a contar porque el foro se ha dividido en tres patas, ¿no? Esa es la noticia, ¿no? Sí, Carlos, buenos días. Como usted bien lo dice, se aproximan elecciones en el foro de abogados para el 22 del mes que viene para elegir a integrantes del jurado de enjuiciamiento, que para que la gente entienda, el jurado de enjuiciamiento es un organismo previsto en la Constitución provincial que tiene una función que es muy importante y es la de recibir denuncias y resolverlas que afecten a determinados funcionarios judiciales y funcionarios públicos dentro de lo que es, bueno, una estructura democrática y republicana, donde por supuesto en una democracia y en una república el poder tiene controles. Bueno, y una de esas formas de controlar la actuación de determinados funcionarios judiciales y funcionarios públicos es el jurado de enjuiciamiento, donde este jurado de enjuiciamiento debe recibir las denuncias que puedan llegar a afectar a ciertos funcionarios y determinar o no su responsabilidad y su posible destitución. Así que bueno, dos de los integrantes de este jurado de enjuiciamiento tienen que ser abogados, porque así está previsto en la Constitución provincial, para integrar este jurado de enjuiciamiento conjuntamente con un representante de la Corte de Justicia y con también con 2 diputados elegidos por la Cámara de Diputados. Así que, bueno, se ha, digamos, manifestado una división entre los profesionales del derecho, a tal punto que, bueno, se han presentado 3 listas para competir por estos 2 cargos del jurado de enjuiciamiento. Es una lista que es cercana al actual gobierno, al gobernador Marcelo Rego, que está encabezada por el doctor Vila. Otra lista que responde, digamos, a la pata peronista del foro, por decirlo de alguna forma, encabezada por el doctor Navas. Y después hay una, digamos, lista que está encabezada por mi persona, que he tenido el placer y el gusto de haber recibido el ofrecimiento por parte de colegas de la agrupación Foro Independiente, que, bueno, me han postulado y yo he aceptado el ofrecimiento para integrar este jurado de enjuiciamiento como una tercer pata, que somos abogados completamente independientes de todo partido político y por supuesto del gobierno, porque nosotros entendemos que el espíritu que persigue la Constitución provincial con darle participación a los abogados en estos organismos de contralor es precisamente garantizar la independencia de estos abogados y de estos funcionarios respecto de lo que son los partidos políticos en sí y el gobierno. Así que bueno, nosotros entendemos que y hemos debido presentar esta lista porque entendemos que lejos de lo que ha venido sucediendo bajo los gobiernos justicialistas en la provincia de San Juan, donde el foro fue una pata política más del gobierno, nosotros entendemos que el foro debe recuperar su perfil independiente y debe cumplir con la misión que la Constitución de la provincia de San Juan, tan importante, le ha asignado a los abogados al calificar a nuestra profesión como una, digamos, actividad pública no estatal. Así que bueno, nosotros esperamos enfrentar este proceso eleccionario con la intención de poder invitar a los colegas a que rescatemos esa impronta que nunca debió perder el foro, y es precisamente la de, digamos, una actuación totalmente independiente de cualquier partido político y mucho más del gobierno también. Esa pata peronista que usted mencionaba también le tocó perder alguna interna del foro, ¿no? Pero básicamente quería plantear esto que da usted
la independencia que debe tener el foro, una institución creada justamente para defender los intereses de los matriculados y no de la política, ¿no? Me refiero a cualquier gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo soy un abogado litigante que no tengo ningún tipo de vínculo con, digamos, ningún gobierno ni provincial ni municipal. Por ejemplo, de hecho han habido algunos intentos y acercamientos entre nuestro sector y el sector del gobierno oficialista, fundamentalmente, bueno, para tratar de conformar una lista de unidad, pero el desacuerdo fincaba o está centrado puntualmente en que nosotros entendemos que los profesionales que debemos ofrecerle a la comunidad para integrar estos organismos de control no tienen que tener vinculación con ningún estamento del Estado. Y bueno, ahí no ha habido un acuerdo. El orreguismo ha apoyado, digamos, a colegas que tienen vínculos, digamos, en distintos municipios que son afines al gobierno oficialista provincial de turno, y nosotros creemos que, a ver, necesitamos fortalecer las instituciones democráticas y republicanas, colocando en esos lugares a abogados que, bueno, que no tengan ningún tipo de vinculación con ningún gobierno, ni puntualmente con un partido político. Así que eso nos ha motivado a este grupo de abogados que defendemos digamos, la abogacía independiente de los poderes públicos, a proponer esta lista, y nosotros entendemos, y vamos a esperar comunicar este mensaje a nuestros colegas, entendemos que es fundamental que los abogados entiendan que nuestra Constitución nos asignó una importante función como, digamos, personas formadas en las cuestiones que tienen que ver con la conservación de las instituciones democráticas y republicanas, y me parece que, bueno, tener y proponer una lista de abogados litigantes independientes al gobierno y a todo partido político es fundamental para cumplir el rol institucional que la Constitución nos confiere a los abogados para efectuar este contralor, porque para que usted entienda y para que la audiencia también entienda, un sistema democrático implica la superación del poder arbitrario, ¿sí? ¿Qué significa esto? A partir de la Constitución de los Estados Unidos de América nace la democracia moderna, nace el constitucionalismo y en cierta forma nace la república moderna, que consiste fundamentalmente en que los gobiernos no pueden hacer lo que quieran, sino que deben respetar ciertas reglas, y entre ellas está la regla de la legalidad, es decir, que deben obrar conforme a pautas legales y están sometidas las autoridades a la ley, al igual que cualquier ciudadano, y cuando se transgreden esos límites, las democracias modernas, las repúblicas modernas, prevén ciertos organismos de control para ponerle un límite, por supuesto, a una posible actuación abusiva por parte del Estado, ¿sí? Y en ese sentido, estos organismos de control, uno de estos que está previsto en nuestra Constitución es el jurado de enjuiciamiento, tiende precisamente a, digamos, integrar este jurado con dos abogados independientes a los fines de que puedan, bueno, merituar eventualmente las denuncias que hayan contra los jueces y otros funcionarios judiciales a los fines de decidir o no su destitución. Entonces nosotros creemos que es muy importante que los colegas comprendan y que rescatemos y revaloricemos bueno, el rol que le ha asignado nuestra Constitución a la función de los abogados, en las que nuestra Constitución ha confiado, precisamente por este carácter de nuestra especial formación, ha confiado esta particular intervención en el jurado de enjuiciamiento y también en el Consejo de la Magistratura, que, bueno, es otro organismo que se encarga y que tiene otras funciones, pero donde también los abogados debemos tener presencia por manda constitucional. Nosotros observamos que, y hemos venido criticando durante mucho tiempo, que bajo el gobierno de Gioja, bajo los gobiernos de Uñac, el gobierno, el oficialismo, realmente desde nuestro punto de vista
observó una conducta que es inaceptable, que es básicamente también controlar el foro de abogados para controlar la integración precisamente del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y creo que con esa impronta y con esa retórica, las últimas elecciones hemos podido, digamos, rescatar el foro de las manos del Partido Justicialista, por decirlo de alguna forma, pero hoy observamos también que por parte del gobierno provincial actual existe o persiste esta idea de que debe tener una cierta presencia el gobierno en estos organismos también, y ahí es donde nosotros, bueno, no coincidimos con esta postura. Creemos que esta postura es coherente con la que hemos venido trayendo a lo largo de los años, y nos ha motivado a presentar una lista independiente, aún sabiendo que tenemos que, bueno, que enfrentar a dos ramas muy importantes, porque por un lado tenemos a los abogados peronistas o justicialistas que llevan, bueno, muchos años influyendo en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento y en el foro en sí, y por otro lado tenemos, bueno, actualmente al gobierno de la provincia de San Juan, que por supuesto influye en muchos profesionales que están, digamos, contenidos, por decirlo de alguna forma, en las distintas áreas del gobierno, así que va a ser por supuesto una elección muy difícil para nosotros, pero es muy importante que la ciudadanía vea y advierta que hay determinados sectores de los abogados, de los profesionales sanjuaninos, que queremos conservar esa impronta independiente del gobierno y de los partidos, así que eso es lo que vamos a proponer, Carlos. Claro, por eso recordaba en una etapa esta en la que el foro independiente que usted lidera ahora se impuso en algún momento Marcelo Arancibia, fue un punto de inflexión ahí también, en lo que no había vínculo con el gobierno. Bueno, después esto se revirtió porque el gobierno necesitaba tener agregar una voz más, y nada mejor que ubicar a alguien en ese caso del uñaquismo en el foro. Pero esto se va a definir el 22 del mes que viene, ¿no? Sí, las elecciones son el 22 de noviembre. Anoche se presentaron las distintas listas, las 3 listas, así que bueno, nos queda un mes para charlar con los colegas, para darles a conocer, bueno, nuestros pensares y pareceres con respecto a esto. Creemos que es fundamental un cambio cultural en nuestro país, y creo que es importante comprender que el cambio debe comenzar, un verdadero cambio, por revalorizar las instituciones, por rescatar las instituciones y que vuelvan a tener ese sentido con el cual fueron creadas, porque el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura fueron creados con, digamos, previendo la incorporación de 2 abogados en cada uno de estos organismos, precisamente para fortalecer la independencia y el control. Y creo que, bueno, a través de los años, la clase política se ha encargado de también meter manos en estas instituciones que son o que deben ser la garantía de la imparcialidad, y vemos hoy los resultados, que pese a muchas cosas rescatables que puede haber hecho el gobierno anterior en lo que se refiere a la reforma judicial en la provincia de San Juan, que apoyamos y que estamos totalmente de acuerdo, ¿sí?, con todos los cambios que se han venido impulsando desde el gobierno. Bueno, nosotros creemos que en lo que, digamos, se ha fallado un poco es en la integración definitiva de los distintos funcionarios judiciales, donde al haber tenido un control absoluto el oficialismo de turno de todos los organismos previstos para la selección de los jueces, ¿sí?, bueno, lleva a que tenemos un desequilibrio en cuanto a que en el Poder Judicial hoy encontramos a muchos militantes políticos, llevando adelante funciones que son judiciales, y la justicia tiene que ser completamente independiente de todo gobierno y de todo color político. Y con usted hemos hablado acá algunas cuestiones, algunas falencias, como a título personal me ha tocado formular denuncias penales por posibles hechos de corrupción contra determinados funcionarios públicos, y donde
la Fiscalía, por una afinidad partidaria con los acusados, se encarga siempre de buscar la forma o la manera de no darle trámite a las denuncias. Bueno, ahí es donde cuaja, donde termina en definitiva de consolidarse el sentido que tiene de que la clase política meta mano en estas instituciones, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente para llegar a ser juez en nuestra provincia hay que estar de a buenas con el poder de turno, y eso es lo que debemos terminar y por lo que debemos luchar los abogados independientes. Así que, bueno, creo que los colegas están a la altura de comprender estos desafíos institucionales y republicanos, y me parece que es el momento de comenzar, bueno, a ponerle un freno al gobierno de turno, de cualquier color político que sea, y decir, miren, la sanidad de un sistema democrático y republicano requiere de, integrantes de estos organismos de Contralor que sean realmente independientes de los partidos políticos y de los gobiernos de turno, así que eso es lo que esperamos ofrecerle a los colegas. ¿Qué dice la Constitución provincial con respecto a este tema, doctor? ¿Se acuerda? Al jurado de enjuiciamiento, dice usted. Sí. Bueno, está previsto a partir del artículo 229, ¿sí? 229 y 30 en adelante está el jurado de enjuiciamiento, y básicamente es un organismo constitucional, ¿sí? Que está integrado por un miembro de la Corte de Justicia de San Juan, por 2 diputados que elige la Cámara de Diputados y por 2 abogados de la matrícula que son elegidos por intermedio del foro de abogados, que es la elección que vamos a llevar adelante nosotros, ¿sí? Y la función que cumple este jurado de enjuiciamiento es precisamente controlar el desempeño de los jueces de Cámara, de los jueces de primera instancia, de los jueces de paz, de los defensores públicos, de los agentes fiscales, también de los miembros del Tribunal de Cuentas y del contador y del tesorero de la provincia, mediante la recepción de denuncias. Es decir, que este es un organismo que está previsto en la Constitución para recibir denuncias contra estos funcionarios, ¿sí? Los funcionarios mayores como el gobernador, el vicegobernador, los miembros de la Corte de Justicia y los fiscales, el fiscal de Estado y el fiscal general de la Corte, son, digamos, investigados y posiblemente destituidos por medio de otro proceso que lo hace la Cámara de Diputados. El jurado de enjuiciamiento es para jueces, inferiores, y para funcionarios judiciales, que pueden recibir denuncias por mal desempeño, ¿sí? O por haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, y también para el caso de los jueces por desconocimiento notorio del derecho, es decir, hay una serie de previsiones, y también por incapacidad física o mental sobreviniente, ¿sí? Es decir, hay una serie de previsiones previstas en la Constitución que pueden autorizar, en definitiva, la remoción de estos funcionarios, la destitución, y eso se hace a través del jurado de enjuiciamiento, que es quien debe llevar adelante ese proceso, es decir, recibir la denuncia, investigar sus fundamentos y sentenciar sobre la destitución o no de estos funcionarios. Y por eso es tan importante que en estos organismos estén, personas independientes de los poderes públicos, independientes del gobierno de turno, para fortalecer el sistema democrático, porque una de las reglas fundamentales de un sistema democrático es el principio de legalidad, y es también la regla del control, ¿sí? ¿Qué significa el principio de legalidad? Que el poder, como le decía al principio, cualquier organismo del Estado debe obrar dentro de la ley, y si no lo hace, bueno, debe ser desplazado. Y después está la regla del control, quien juzga o quien debe, en definitiva, analizar si se han excedido esos límites o si no se están cumpliendo, digamos, con las funciones públicas de acuerdo a lo que mandan las normas. Bueno, ahí está el control, el contralor que debe efectuar en un sistema democrático el pueblo a través de estos funcionarios. Y por eso el espíritu de nuestra Constitución es que en el jurado de enjuiciamiento los 2 abogados sean independientes del gobierno y sean independientes de los partidos políticos, porque cumplen una función fundamental, que es precisamente garantizar el control ciudadano, básicamente la soberanía popular en este tipo de procesos. Así que esperamos que los colegas puedan entender la importancia de volver a
rescatar un foro independiente y, por supuesto, abogados independientes en estos organismos de contralor. Doctor, bueno, nos metemos ya en otra consulta. Ya esperamos entonces que los matriculados se organicen como corresponde y elijan a los mejores, a las mejores listas, siempre lo más independiente posible, porque es lo recomendable siempre en el sistema democrático vigente. Pero le quería preguntar ya concretamente, con el cierre de la AFIP, y ya el gobierno anterior ya había nombrado el último año 1.500 empleados con sueldos altos. Creo que ahí donde radica muchas de las cosas que hay que resolver también en la administración pública, ¿no? Sí, la AFIP, como muchas, digamos, otros estamentos del Estado, durante el kirchnerismo han sido vistos como cajas, en definitiva. Y a veces no solamente como cajas en el sentido del lugar de donde sacar dinero para la política, sino también como bolsas, ¿sí?, de trabajo para ubicar a miles de militantes en los estamentos del Estado que terminan siendo, en definitiva, como se dice, conchavados y, digamos, sobreviven. O los ñoquis, ¿no? Sí, porque están los que no trabajan también. Y esto está sucediendo, y esto ha sucedido en todos los ámbitos. Por eso, donde se toque, en la Argentina vamos a encontrar este tipo de irregularidades. Tenemos universidades públicas donde tenemos cientos de rectores a lo largo y ancho del país que cobran más que el presidente de la Nación. Tenemos organismos como la AFIP, donde tenemos funcionarios públicos que cobran más que el presidente de la Nación. Realmente uno observa o mira, digamos, cómo la clase política se ha encargado de degradar todas las instituciones, y llega hoy alguien como Milei con un discurso, por supuesto, mayormente aceptado por los argentinos, de la necesidad de bajar el gasto público y de achicar, en definitiva, las áreas del Estado, y por supuesto que busca, para legitimar el achicamiento del Estado, mostrar este tipo de cosas que son realmente graves, y para mostrarnos a los argentinos lo que han hecho con el Estado. Entonces, lamentablemente estamos en una discusión que es un poco compleja, porque yendo al ámbito universitario, por ejemplo, uno no puede dejar de rescatar la necesidad de la educación pública como motor, en definitiva, de crecimiento y de ascensión social, sobre todo de aquellos sectores menos pudientes. Pero cuando vemos para qué se utilizan las universidades públicas, cuando vemos que han sido cooptadas por militantes, porque acá hay cosas que no se hablan, pero hay que hablarlas, y acá en la propia Universidad Nacional de San Juan, cuando usted se ponga a analizar y cuando alguien se ponga a investigar los expedientes, acá mire, le estoy diciendo, es la Universidad Nacional de San Juan, donde se han concedido durante el kirchnerismo, durante estos 20 años, un montón de nombramientos de docentes en distintas cátedras, se va a encontrar con muchas sorpresas, se va a encontrar con militantes de la Cámpora hasta que han ganado cátedras que venían desde Mendoza, desde otras provincias, a ser nombrados profesores titulares aquí ya por un acuerdo prácticamente muy burdo, y bueno, uno encuentra en definitiva que en todos estos lugares, en la FIP, en las universidades y en cualquier estamento del Estado, bueno, la Cámpora convirtió a todos estos lugares en un botín para poder conchavar a cientos de militantes, y eso, bueno, hoy está saliendo a la luz, y corremos el peligro de que, bueno, de que nos pasemos de la raya, por decirlo de alguna forma, y empecemos a discutir sobre la conveniencia o no de tener una universidad pública. Entonces, es muy importante entender que todas estas cosas que están sucediendo, y todo esto que está llevando adelante el gobierno nacional está siendo apoyado por la ciudadanía, porque realmente lo que han hecho los que se han ido es un desastre, con todas las cosas que han tocado. A donde han metido mano encontramos corrupción, encontramos conchavos, encontramos ñoquis, y eso realmente es algo que ya es intolerable para el argentino común y de a pie. Ahora, corremos el riesgo o el peligro de entrar en otra discusión, que es, yo creo, lo que no debería estar en discusión, la necesidad
de que determinadas áreas del Estado sigan funcionando. Así que veremos, el gobierno estima que va a modernizar en definitiva este organismo que era la AFIP, lo va a modernizar a los fines de poder hacerlo operativo con menos empleados públicos y bajando sustancialmente el gasto. Vamos a ver si lo logra acá. Bueno, volvemos a la cuestión electoral, en este caso para el PJ, que tiene a Cristina y a Quintela como candidatos a liderar la agrupación nacional, pero básicamente creo que acá la llave del gasto también lo puso el gobierno sobre la base de que la interna la tienen que pagar cada uno de los partidos, y esto me parece una buena señal, ¿no? A ver, yo soy un hombre de las ciencias sociales y no puedo dejar de lado todo lo que he aprendido por mi formación profesional. Nuestra Constitución ha organizado a su democracia en función de partidos políticos. Es importante comprender esto. Los partidos políticos tienen una previsión constitucional que es realmente necesaria, porque el espíritu que tiene la Constitución es que a través de los partidos políticos se puedan canalizar las distintas ofertas electorales. Y es muy importante comprender, acá quiero ser medido en esto y quiero que se entienda, es muy importante comprender que no solamente deben hacer políticas aquellos que consigan el financiamiento, digamos, privado, por decirlo de alguna forma, porque van a encontrar una forma o una manera de hacer política solamente aquellos que respondan a determinados intereses, Carlos. Ustedes saben muy bien, y yo también lo sé, sobre todo en un país con instituciones débiles como es la Argentina y Latinoamérica en general, que debemos tratar de fortalecer las ofertas electorales independientes, es decir, que no dependan en definitiva de los intereses de determinados grupos económicos. Entonces a mí me hace un poco de ruido este desfinanciamiento de los partidos políticos, porque, a ver, para hacer política, por supuesto, se necesitan recursos para emprender una serie de campañas publicitarias que den a conocer las ideas y las personas. Lamentablemente vemos cómo se monopoliza esto por parte del oficialismo de turno. Yo creo que ahí es donde se debiera de trabajar. Pero dejar de asistir a partidos políticos que no tienen una representación gubernamental va a debilitar el sistema democrático, o porque van a dejar de participar muchos en política y se van a, digamos, simplificar las voces y se van a oír solamente una o dos campanas, cosa que no es lo ideal para un sistema democrático, o los sectores independientes van a buscar el financiamiento para emprender estas campañas políticas, y después todos sabemos por las debilidades de nuestras instituciones que van a tener que, bueno, conceder ciertos beneficios o van a tener que ser complacientes con determinados sectores que han financiado estas campañas políticas. Entonces es importante comprender el sentido con el que nuestra Constitución prevé la existencia de los partidos políticos, y me parece que financiar a los partidos políticos es fundamental para garantizar el sistema democrático. Ahora bien, que hay que establecer reformas, por supuesto que hay que establecer reformas, porque bajo esta buena intención de la Constitución de, digamos, sostener a los partidos políticos para que haya una pluralidad de ideas y pluralidad de voces, se esconde detrás, bueno, la mano del Estado. Sí, yo creo que hay muchas cosas en las cuales trabajar y se podría bajar drásticamente el gasto, y que no tiene que ver con desfinanciar a los partidos políticos. Hay que empezar a poner un coto a lo que pueden hacer los gobernantes con los fondos o con los recursos públicos. Yo le pongo miles de ejemplos, pero hay uno que conozco puntualmente, que es el de mi departamento de Chimba, donde los impuestos de la municipalidad de Chimba y los recursos de la municipalidad de Chimba llevan 8 años despilfarrándose en una locura y aventura faraónica del exintendente que quiere llegar a estamentos más importantes dentro de la vida pública y política de la provincia de San Juan, y hace campañas que solamente pueden estar solventadas o financiadas con recursos municipales. Y le digo esto porque esto es archiconocido. Es muy difícil que salgan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en cierta forma también tienen que callar y son cómplices de estas situaciones y de esta, porque
Bueno, porque reciben estos dineros de parte del Estado. No es casual, Carlos, que siempre quienes tengan mayor publicidad, mayor prensa, sean quienes están en el gobierno, porque precisamente se confunde la pauta publicitaria, ¿sí?, con, la pauta partidaria. ¿Qué le quiero decir con esto? La pauta publicitaria prevista en la Constitución y en las leyes tiene por finalidad dar a conocer los actos de gobierno a los ciudadanos, pero acá se utilizan las pautas publicitarias para fomentar el personalismo. No hay propaganda que no diga el nombre del intendente o el nombre del gobernador, no hay movilidad que no salga a la calle con el nombre del intendente o el nombre del gobernador, y son todas esas cosas sobre las que debemos trabajar, más que en desfinanciar a los partidos políticos. Es una discusión bastante más larga y creo que es peligroso, digamos, de financiar a los partidos políticos, porque el sentido con el que nuestra Constitución garantiza la existencia de los partidos políticos es que haya pluralidad de voces y de ideas, y me parece que hay que pensar muy bien cómo rediseñar el sistema para evitar despilfarrar recursos en la política que digamos, están más encaminados a exaltar la persona de determinados gobernantes que en fomentar a los partidos políticos. De hecho, usted ve hoy la crisis del Partido Justicialista en San Juan, es una danza de nombres, y en ningún lado se menciona al Partido Justicialista. Acá son hombres y mujeres que están apalancados en su imagen por los fondos públicos, y los partidos políticos están, bueno, totalmente, digamos, ninguneados en esa visión, digamos, mediática, que es fomentada también por los medios y apalancada por los fondos públicos. Entonces yo creo que hay muchas otras cosas donde trabajar y donde empezar a prohibir que se utilicen estos fondos, más que en evitar que hayan partidos políticos que puedan ofrecerle a la comunidad distintas miradas o ideas sobre el manejo de la cosa pública, Carlos. Claro, y usted ha tocado Chimbas. Si usted se corre un poquito más al norte, se encuentra con una municipalidad de Angaco que está conducida actualmente por un intendente que llegó a ese cargo por la ley de lemas, pero con una carga judicial inmensa, importante, tremenda, y el hombre sigue funcionando perfectamente porque la justicia no está funcionando, Martín. Y porque pasa lo que, ahí está la discusión de fondo, hasta que nosotros no demos el cambio cultural que sea necesario, por eso es muy importante que participemos. A mí me dicen por ahí algunos colegas, pero te van a reventar, porque tenés los reguismos y el peronismo por otro lado, pero la idea no es que, a ver, no porque me vayan a reventar no nos vamos a presentar, necesitamos resistir, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que la sociedad entienda cómo se construye un sistema democrático y republicano. Se construye con independencia, se construye con gobernantes que también entiendan que aquí no deben meter manos, porque pasa eso que usted dice, tenemos en la justicia a compañeros del mismo signo, color político, de los que están gobernando, que hacen todo lo posible porque los que estén gobernando no tengan ningún tipo de inconvenientes y problemas. Y tenemos, porque acá hay que ser, discúlpeme, pero hay que ser muy claro con lo que hablamos, parece que nosotros tenemos en la provincia de San Juan una calidad institucional intachable, porque hace años que ningún político es sometido a los tribunales de la provincia de San Juan. Parece que tenemos una clase política dirigencial realmente angelical, y todos sabemos que así, todos vemos día a día como muchos intendentes, ministros, gobernadores se han enriquecido de una manera desproporcionada mientras han estado ejerciendo el poder, y nadie hace nada en la provincia de San Juan, Carlos. Y los que hemos querido hacer algo, hemos sido, bueno, totalmente ninguneados y desechados, porque quien le habla ha efectuado 2 denuncias concretas en la justicia contra posible acto de corrupción, ni siquiera abrieron las investigaciones, porque pasa lo que venimos hablando al principio, no hay organismos de contralor que sean realmente independientes. Entonces, los fiscales son compañeros políticos de los que gobiernan, los que tienen que controlar a los fiscales son compañeros políticos de los fiscales, los jueces son compañeros políticos de todo, y en definitiva se termina armando toda una maraña que lo que hace fundamentalmente es garantizar la impunidad
de quienes deben rendirnos cuenta, que son los funcionarios públicos, Carlos. Todo es una rueda y que es importante que la comprendamos y que empecemos a cambiarlo, y creo que los colegas profesionales de la abogacía que entienden todas estas cosas son quienes primeros deben dar este mensaje y debemos tener la valentía de hacerlo, Carlos. Claro, sí, en este caso José Castro fue procesado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad. Pero usted sabe, ¿no? Por eso le decía al principio, porque a fines del 2019, mientras cerraba su segundo periodo al frente de la comuna, el Consejo Deliberante lo anunció por haber hecho uso de maquinaria y personal municipal en un predio de Chimba. Esto está perfectamente acreditado, está ya para el juicio oral, pero está, es decir, lo que se llama cagoneado, ¿no?, en la jerga. Y sí, son cosas que, bueno, y este es un caso que avanzó porque Castro perdió las elecciones en Angaco y porque el intendente de ese momento, con su influencia, pudo hacer avanzar esto. Eso es lo triste y lo lamentable. Claro. Que acá las instituciones obren políticamente, que obren según la voluntad del político de turno. Eso es lo que debemos evitar. Acá las instituciones tienen que funcionar con independencia, independientemente de quién sea, Carlos. Acá vemos que y lo tenemos con Cristina, hay marcha y contramarcha. Si ganan las elecciones, se duermen las causas de Cristina. Si pierden las elecciones, avanzan la causa de Cristina. Y así funciona todo en nuestro país. Y debemos entender que uno de los motivos fundamentales, una de las causas fundamentales por las cuales nuestro país está en este, digamos, atraso económico, con estos niveles de pobreza que realmente avergüenzan para la capacidad que tiene la Argentina con sus recursos económicos disponibles que no están bien explotados. Mire, una de las causas fundamentales es precisamente este marco institucional, que nosotros somos un país que no garantiza la propiedad privada, no da seguridad jurídica. ¿Cómo va a venir un inversor extranjero a traer miles de millones de dólares para apostar en una Argentina si ni siquiera nosotros, los ciudadanos comunes y de a pie, tenemos justicia o tenemos igualdad ante la ley o tenemos garantizados nuestros derechos mínimos y elementales? Es grave lo que pasa en Argentina, es grave lo que pasa en San Juan, y todos miran para otro lado, ¿me entiende? Y creo que ha llegado el momento de que comencemos a debatir esta salud institucional para que entendamos que el desarrollo económico requiere una base que es fundamental, que es precisamente que todos tengamos confianza en nuestras instituciones. Así que creo que debemos trabajar duramente en esto, y sé que hay muchos que piensan de esta forma, de esta manera, y ha llegado el momento, bueno, de comenzar a poner en vigencia estos valores para rescatar a nuestra democracia, porque las democracias se deslegitiman, Carlos, cuando suceden este tipo de cosas, cuando la gente no confía en la ley, cuando la gente cree que solamente puede obtener una casa porque milite para el intendente de turno, que solamente puede tener un trabajo si milita para el gobernante de turno, o solamente puede ser juez si milita para el que ganó las elecciones. Bueno, ahí se empieza a trocar todo el sistema, y creo que es lo que debemos empezar a cambiar, Carlos, para, bueno, darle las bases necesarias a nuestro país para, digamos, poder desarrollarse económicamente. Sin esto que es previo, es muy difícil que podamos obtener un desarrollo económico genuino, Carlos. En su calidad de hombre del derecho, Martín, tengo que decirle que este intendente Castro apeló el procesamiento, pero la sala segunda de la Cámara Penal, integrada por Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso, de Balanza, y Maximiliano Bregman, confirmó el fallo, y la Fiscalía firmó el requerimiento de elevación a juicio como el presunto autor responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Bueno, el expediente se mantuvo un año en la unidad conclusiva de causas hasta que, bueno, se firmó la cláusula de instrucción y se veló finalmente el expediente a la Cámara Penal para que se realice el juicio. Esto lo quiero marcar porque a continuación, por la ley de Lema, aparece Castro con la posibilidad de conducir una vez más el municipio de Angaco y, bueno, y tener la chance de ir estirando estas cuestiones que se manejan, como le decía yo, en el cajoneo que se hace, en este caso, por parte de la justicia. Sí, es así. A ver,
debemos entender que hay distintas formas previstas en las leyes para controlar a quienes gobiernan, ¿sí? Y cada uno de los estamentos debe cumplir sus funciones. Por supuesto que un juez no puede hacer absolutamente nada si no le llega una causa para resolver o si no hay un requerimiento de un fiscal, ¿sí? Pero después está también, digamos, la función de contralor que debe cumplir el electorado, ¿sí? Más allá de todo esto, realmente tenemos un problema cultural grave si somos conscientes de que votamos a personas, digamos, sospechadas de haber cometido actos corruptos en el ejercicio de su función. O sea, y San Juan tiene lamentablemente ya un triste antecedente, pasó con Escobar, ¿sí? Con Escobar en su momento fue destituido el ex gobernador porque se acreditaron y se llevó adelante un juicio político en donde se determinó su responsabilidad, y luego de haberse acreditado esta responsabilidad de haber sido destituido, el electorado sanjuanino lo llenó de votos, Carlos. Es decir, también tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema cultural grave en la Argentina, donde, digamos, estos temas son como puestos como de menor importancia para la opinión pública, para la sociedad, para la comunidad. Bueno, ahí es donde debemos trabajar mucho por cambiar esta base cultural, porque, le vuelvo a repetir, los países serios se manejan de una forma muy distinta y muy diferente. No es que no haya corrupción en los países serios, pero cuando hay corrupción, mire, en un país serio, un funcionario público sospechoso de corrupción se va y no puede volver nunca más, Carlos. No hace falta ni que le hagan un juicio, se retira de la vida pública. Acá en Argentina parece que mientras, digamos, más denuncias pesen sobre los funcionarios, más jinetas le ponen a su camisa de guerra, porque evidentemente tenemos una debilidad institucional tan grande en nuestros sistemas democráticos y republicanos que no podemos, en definitiva, darle un claro mensaje a la clase política de que estas cosas son inaceptables para los sanjuaninos. Así que bueno, es importante entender esta problemática y entender cuáles son los mecanismos que prevé la ley para solucionarlos, y que en definitiva son estos organismos de contralor, entre los que se encuentra el jurado de enjuiciamiento también. Claro, y bueno, y hacer foco en esto que le comentaba Adrián Gaco, porque la situación penal de Castro la debe definir, en este caso, la Cámara Primera, ¿no es cierto?, que está integrada por Miguel Dávila Zafe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal. La causa es clave, ya que si el actual intendente es condenado, puede enfrentar un castigo que va de los 2 años a los 10 de prisión, pero también una inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, por lo que de confirmarse un fallo en su contra, deberá dejar la intendencia de Ancajo que desempeña actualmente. Bueno, le agradezco, doctor, que hayamos podido establecer esta cuestión, empezando por el tema del foro. Básicamente creo que cuando una elección se divide en 3, el trabajo va a ser inmenso de parte de ustedes, para poder no solamente convencer a los matriculados, sino más que nada deberán entender cómo cambia la situación cuando se elige una lista o cuando se elige otra. Creo que ahí está un poco la tarea central que ustedes tienen que hacer, Martín. Bueno, gracias, Carlos, por sus palabras y por el espacio, y por supuesto que, bueno, tenemos la esperanza de que los profesionales entiendan que debemos dar un claro mensaje a la ciudadanía, y el mensaje que debemos dar es que precisamente rescatar la República y la democracia se logra dotando a las instituciones de independencia de los poderes públicos, y eso es precisamente lo que nosotros pretendemos representar en estas elecciones, por supuesto con el debido respeto por los colegas que piensan diferente y que también tienen sus pretensiones, pero creemos nosotros que es fundamental que en el jurado de enjuiciamiento los abogados estemos representados por personas no vinculadas a los partidos políticos y al gobierno de turno, porque es lo que hemos venido criticando durante mucho tiempo y lo hemos conseguido desplazar al justicialismo de la conducción del foro. Bueno, y ahora por supuesto no estamos de acuerdo
con que los abogados que representen a el sector de los litigantes en estos organismos tengan algún tipo de vinculación con el gobierno, porque es importante que nosotros rescatemos y revaloricemos el sentido de estas instituciones, que son precisamente instituciones que deben garantizar la imparcialidad y deben garantizar la independencia respecto a los poderes públicos. Así que muchas gracias, Carlos, por darnos este espacio. Le quería preguntar, el día 22 de noviembre son las elecciones, ¿cuál es el número de matriculados que están en condiciones de votar, doctor? Y eso hay que hacer un análisis más depurado, porque hay algunos matriculados que obviamente que son abogados y que están matriculados, pero por ocupar distintos cargos y distintas funciones, y que en este último tiempo han entrado muchos a la justicia. Hay que hacer una depuración, pero aproximadamente habilitados para votar siempre hay alrededor de 3.000, ¿sí? Y los que efectivamente terminan yendo a votar son muchos menos, pero aproximadamente ese es el número de matriculados que puede participar de estas elecciones. ¿Y cuál es el requisito? Además, simplemente estar inscrito en la matrícula, porque hay abogados que no están inscritos en la matrícula, es decir, estar matriculados en el foro y estar al día con la cuota del foro, nada más. Es todo. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo grande, que ande lindo. Muy bien, cerramos el capítulo de la careta política. Nos despedimos naturalmente hasta mañana a las 8. Y por supuesto, decirles que un dato que siempre les digo tiene que ver con